Para ser verdaderamente libre, debes tener el coraje de seguir tu propio camino sin importar lo que los otros piensen. Eso dijo Vincent van Gogh, uno de los más grandes pintores de todos los tiempos, cuya obra se nutrió del impresionismo, ese movimiento que revolucionó las artes hace 150 años. Estamos en el Museo Sumaya para recordar las propuestas estéticas del impresionismo y las piezas de ese estilo que aquí se exhiben. Así es, Javier, y precisamente para recordar estos 150 años del impresionismo, platicaremos de este grupo que hizo surgir esta propuesta marginal y que se convertiría en una gran influencia en las artes. Y precisamente platicaremos con el maestro Alfonso Miranda aquí en el Museo Sumaya, ya que él conoce de esto y es también titular de este recinto. Nuestro compañero Iván Ramírez nos va a presentar una pieza sobre Joaquín Clausel, el impresionista mexicano. Y también Norma Guzmán en México en 100 objetos nos cuenta la historia detrás de Paisaje en Giverny de Claude Monet, otro gran impresionista. Todo está listo, les invitamos. Comenzamos con la X en la frente. La historia es más o menos conocida. El domingo 27 de julio de 1890, Van Gogh salió de su albergue después de comer, se dirigió al patio de una granja y se disparó en el pecho. Agónico, un día después le pidió a su hermano que no llore porque lo hizo por el bien de todos. Murió al día siguiente. Su hermano Theo, derrumbado por la tristeza, muere un año después, luego de una prolongada hospitalización. En una de sus cartas, Vincent le había dicho: no creas que los muertos estén muertos. Mientras haya vivos, los muertos vivirán. Los muertos viven. Tenía razón. Los dos hermanos serán recordados en el mundo del arte y entre la gente común por las acciones de Theo para mantener a su hermano y proveerlo de lienzos y pigmentos, y por el genio del pintor cuya producción no rebasó una década. Hay leyendas que se comen a las obras, pero hay obras y leyendas que vibran como diapasón. Cada vez que miramos un cuadro, recordamos su leyenda. Van Gogh no pintó para los museos y coleccionistas, sino para la gente común. No es casual que reproducciones de sus cuadros adornen los calendarios de las carnicerías. Quería que sus cuadros tuvieran efectos vigorosos en el espectador, que los colores intensos hicieran su trabajo, que sus pinceladas gruesas y atrevidas revelaran su ánimo, como lo revela nuestra escritura manuscrita. El arte se mide por la emoción que provoca. Impresionismo fue la palabra que utilizó aquel crítico de arte francés Louis Leroy tras admirar la pieza Impresión Sol Naciente de Claude Monet en esa primera exhibición de este nuevo estilo artístico en el París de aquel 1874. El término impresionismo para ridiculizar a estos artistas terminó por ser bien aceptado por todos ellos, los participantes en esta exhibición, que fueron el propio Monet, así como Paul Cézanne, Auguste Renoir, Pissarro, Morisot y Degas. Y es que el reto se había cumplido: confrontar esa rigidez y esos códigos impuestos tan academicistas, porque esta muestra se realizó en el taller de fotografía de un autor de aquel entonces y no en el Salón de París, que era el recinto oficial de la Academia de las Bellas Artes. De esta manera, el impresionismo se expandió y sumó a un numeroso grupo de artistas y pintores de aquella época, entre estos Edouard Manet, Paul Gauguin, Joaquín Sorolla y el genial Vincent van Gogh. En lo particular, cada artista desarrollaba sus asuntos, pero en general todos coincidían con las mismas características de la pintura: reflejar en sus piezas la naturaleza y sobre todo los paisajes, utilizar muchos más colores
de aquellos claros oscuros, en particular los 3 colores primarios, muchos de ellos aplicados directamente sin mezclas y por supuesto con un magistral dominio de la luz, además de utilizar finos pinceles para integrar esta pintura. Pues son 150 años del impresionismo. Estamos con Alfonso Miranda, director del Museo Sumaya. Y Alfonso, te agradezco la oportunidad de conversar contigo porque tienes demasiada información y debes compartirla. Siempre un placer recibirte, recibirlas a todas, a todos, a todes. Y pues sí, 150 años de un movimiento... ¿Marginal era? Y marginal y definitorio en muchos sentidos. ¿Por cuándo se hizo definitorio? ¿Por qué? Me parece que con la generación anterior, que es una generación poco visible y que en México la podemos ver bien representada en Museo Sumaya, que es la escuela de Barbizon. Estos artistas que habían estudiado en las academias en Europa, ya sea en San Lucas en Roma o en la propia Academia de Bellas Artes de París, y que de pronto por avances tecnológicos pueden por primera vez los artistas salir del estudio oscuro a la luz de la naturaleza. Y es la invención de los tubos de zinc que le permitirán a los artistas pues que estos molidos de pigmentos con óleo, con aceites como el de linaza, pero también el de chía, que tiene una herencia mesoamericana que durante toda la era virreinal tuvo una presencia no solamente para la pintura de Nueva España, sino también para la europea, con otros pigmentos como la grana cochinilla. Que Van Gogh tenía. Que Van Gogh tenía, pero también tenían muchos artistas anteriores. Claro. La tenía Rubens, la tenía Tintoretto, Tiziano, el Veronese. Y de pronto, pues también esta generación de los llamados artistas modernos de Barbizon utilizaron estos elementos ya envasados en el tubo de zinc y de ahí poder pintar en plein air, al aire libre. Y eso marca una revolución, sobre todo pintar al alba, cuando esta bruma empieza a cubrir, digamos, las copas de los árboles, los sembradíos, y pues se vuelve el paisaje una ganancia ya por derecho propio frente a los otros géneros artísticos, ver la vida cotidiana, los grandes protagonistas, ya no reyes, papas o la nobleza, la aristocracia, sino la gente común y corriente, la gente que de pronto hace a esas ciudades modernas, sin la tecnología, sin estas reformas tecnológicas que tendrían que ver con la revolución industrial, donde pues vemos el barco de vapor, pero también la invención del psicoanálisis, el telégrafo, comunicarnos de otra manera, el tren, se vuelve una pues obsesión, digamos, para los artistas también ver reflejado eso de otro modo. Y tenemos artistas de la escuela de Barbizon como Corot, Courbet, pues Henri Rousseau, y que de pronto es el puente, el gozne para entender esta generación que cuando de pronto sentimos que no fueron valorados o que fueron denostados, no fue porque no se comprendieran, sino porque la crítica fue ferozmente llevada hacia no inventaron la pintura al aire libre, no inventaron esta yuxtaposición de una pincelada corta que se funde en la retina. Eso son legados de una generación anterior. Claro. Porque en la vida cotidiana, y lo vemos en cualquiera de sus disciplinas, ya sea en la ciencia, pero también en las ciencias humanas, en las ciencias políticas, no se inventa desde cero. Partimos de ese cúmulo de conocimientos y es el siglo XIX, a la mitad, también con la invención de la fotografía, donde se comienza a tener una nueva perspectiva. ¿El arte emula la naturaleza o se inspira de ella? Y de ahí que pues cause este romanticismo, pensar menos y sentir más, una real lógica donde pues una generación de artistas jóvenes crearán arte de una forma pues mucho más intuitiva, mucho más quizá a veces arriesgada, donde ya el dibujo no tiene el peso específico que tenía y ahora es la pincelada y el color. Qué interesante lo que nos dices, es una cuestión hija de la tecnología también, pero
también yo creo que hay una nueva actitud. No quieren, digamos, que sus obras permanezcan solo en los museos o solamente sean para los coleccionistas. Pero tenemos que ir a un corte. Perfecto, y regresamos. Aunque el impresionismo surgió como un estilo artístico novedoso dentro de la pintura, lo cierto es que tuvo un gran efecto en otras disciplinas artísticas como la música. En este ámbito, la propuesta consistió en explorar nuevos sonidos para recrear atmósferas evocadoras y sugerentes. Así, los músicos impresionistas buscaron esos nuevos sonidos que reflejaran emociones y sensaciones que normalmente tiene el ser humano al entrar en contacto con su entorno natural. Precisamente dentro de los compositores más destacados del impresionismo se encuentran los franceses Claude Debussy, autor del Claro de Luna, y también Maurice Ravel, autor del famoso Bolero de Ravel. Vamos a continuar platicando del impresionismo y vamos con nuestro compañero Iván Ramírez, quien nos acerca en Novedad de la Patria al estilo impresionista del pintor Joaquín Clausel. Joaquín Clausel fue un artista mexicano que dejó huella en la historia del impresionismo, caracterizado por la forma en la que manejaba la luz y el color en la pintura. Veamos la nota. Clausel desde muy pequeño se da cuenta ese don tan impresionante que tenía con la pintura, porque a los 6 años de edad él ya hacía caricaturas de sus amigos, copiaba los paisajes de las cajitas de cerillos, y en realidad es que paradójicamente a todo lo que hizo Clausel nunca estudió en ninguna escuela de artes plásticas. Todo fue de manera autodidacta. Debido a sus ideas políticas y las críticas que hizo en contra del gobernador de Campeche mientras estudiaba en la preparatoria, Joaquín fue expulsado de aquel estado. Llegó a México, en donde también tuvo problemas con Porfirio Díaz, y es Antonio Cervantes quien lo ayuda a escapar a Estados Unidos y luego a Francia. Justamente en Francia, que estuvo un par de años exiliado, conoce a Monet, conoce a Pizarro, y de ellos es de quien aprende esta técnica del impresionismo. Él la hace suya, ¿no?, y comienza a desarrollarla. Sin embargo, también aquí pues podríamos decir que su mentor fue Gerardo Murillo. Clausel tenía un hábito muy particular, y era que nunca limpiaba sus pinceles, y con el exceso de pintura, pintaba las paredes de su estudio, que incluso pocas personas como Juan O'Gorman, Nahui Olin y Diego Rivera tuvieron acceso a ese espacio tan privado. Seguramente en algún momento de su vida esas manchas, ¿no?, en sus muros, pues decidió convertirlas en obra de arte. Incluso Clausel aquí en el estudio utilizaba como esos defectos de la pared. Si la pared tenía algún hoyo, ¿no?, algún huequito por ahí o algún borde, él lo utiliza para realzar la pintura. Es en el Museo de la Ciudad de México donde se resguardan cientos de pinturas plasmadas en las paredes, que representan rostros humanos y seres mitológicos. En literatura, el impresionismo se caracterizó por ser una propuesta en donde el autor entraba en una descripción detallada de esos ambientes y estados de ánimo de los personajes. Incluso Marcel Proust, el escritor francés, es el más representativo de los autores de este movimiento impresionista. En su obra, En busca del tiempo perdido, precisamente pone especial atención en describir esa atmósfera de emociones, explora los recuerdos y las emociones de sus personajes. Así, el impresionismo terminó por tener efectos muy importantes e influenciar otros movimientos posteriores, como lo fue el fauvismo, el expresionismo e incluso el cubismo. Actualmente en nuestra cultura vemos expresiones artísticas permeadas por ese impresionismo en los campos de la fotografía, el diseño de interiores, la moda e incluso el abordaje de algunas terapias psicológicas, pues es finalmente recibir esa expresión de las sensaciones y emociones que provoca el arte en el ser humano. Y precisamente continuamos platicando en esta segunda parte de la conversación con Alfonso Miranda, director del Museo Sumaya. Y no se pierdan más adelante a nuestra compañera Norma Guzmán, quien nos platica la historia detrás de la pieza
de Claude Monet, Paisaje en Giverny. Alfonso Miranda, me quedó muy claro a tu exposición, pues eres muy bueno explicándonos las cosas, pero me surge una duda. El mundo de entonces ya cambió, la tecnología también ya cambió, y sin embargo esta propuesta de mirar al mundo de otra manera permanece. ¿Cómo lo entiendes? Por un cambio en el concepto de belleza que se da precisamente en esta coordenada de hace 150 años con los impresionistas, pero no solamente los llamados impresionistas, ellos nunca se autonombraron como tal. Los quisieron denostar diciéndoles así, ¿no? Así es. En cambio, por ejemplo, a los salvajes, a los fauvistas, ellos dicen, sí, nosotros somos los salvajes, que fue la primera gran vanguardia. Sin embargo, Auguste Rodin, amigo de Degas, de Monet, y de esta generación, incluso apoyándolos, influenciándose mutuamente, dice que la belleza es carácter, es verdad y es fuerza interior. Y justo esa es la revolución que por eso permanece a partir de entonces para mirar el arte. Se les acusaba de que su pintura no molestaba, que no tenía un anclaje social. Sin embargo, siempre tendríamos que ser justos, sobre todo porque le dieron cabida a un nuevo actor, o tendríamos que decir actriz, en la escena del arte, a mujeres que por derecho propio se insertan en en este género, en esta nueva forma de hacer arte, y tenemos a una artista de Estados Unidos como Mary Cassatt, quien de pronto tiene esta influencia de Ver Morisot, de Eva González, de mujeres que empezaron a encontrar en la vida cotidiana, en cómo actividades que hoy afortunadamente han cambiado, pero en esta dinámica de quedarse en el hogar, de enseñar a leer, de cargar a un niño, en estos momentos de intimidad, amamantando, y cómo ellas mismas empiezan a ser sujetos protagonistas del arte. Pues es un cambio. Radical. Ahí sí, radical. Radical, pero la sociedad ya cambió. Las mujeres tienen otros roles, otras posibilidades, y hay otros materiales en donde se pueden trabajar, digamos, propuestas estéticas. Pero sí me sigue sorprendiendo que tengan magnetizado a un público que sigue a los impresionistas por todas partes. Es cautivo, y es cautivo quizá por la naturaleza como esta forma de entender al mundo desde una racionalidad menor, donde esta intuición y este deseo y esta contemplación sobre el movimiento, por ejemplo en Degas y sus mujeres que se están peinando en estas modelos a veces más desinhibidas que posan ante la mirada del artista o la artista y dejan fluir a ese tren que pasa a toda máquina, y esa estela de humo, que hoy la vemos como contaminación, en ese momento era una loa a la modernidad, y esa es una estampa con la que crecimos. Fue un arte que, digamos, tuvo esa facilidad de reproducirse, y que tras la Segunda Guerra Mundial tiene un nuevo eco. En lugar de hablar de la tragedia, del dolor, esta es una mirada más contemplativa y de reconciliación que con tiene lo natural también, además, la naturaleza, y que justo se crea un neoimpresionismo, y eso le da un nuevo impulso y una nueva valoración sobre todo con los jóvenes de ahora, ¿no? Así es. Que están apostando por lo verde. Así es, una energía limpia que hay que apostar, no solamente jóvenes, todos. Si no nos vamos en ese tren. En ese tren que ahora esperemos que sea eléctrico, que tenga menos energías contaminantes, y es una huella que también deberemos de ver, porque muchos de estos escenarios creados por esta generación llamada impresionista se han cambiado, han sido ocupados, hay una mancha urbana, hay formas distintas de acercarnos, y es una buena forma de entender que el objeto o el hecho mismo en la realidad no existe como tal, existe una interpretación de ese hecho, existe una manera de acercarnos, un abordaje que requiere la unicidad de nuestra mirada frente a ello. Entonces también es una forma de hablar de conciliación en momentos que desde México y desde América Latina y desde todas las posiciones del mundo requerimos entendernos pensando diferente, teniendo diferente, y alentando en ese amor hacia la tierra, en ese amor hacia el género humano, ver que puede ser una óptica diferente la oportunidad de reconciliarnos.
¿Cuál es la narrativa curatorial de esta muestra, que es bastante buena? Pues buscamos precisamente en la perimetral de Museo Sumaya, en Plaza Carso, aquí en el poniente de Ciudad de México, empezar desde el arte más clásico, ese de academia, con un artista como Vermeer, y de pronto tener a la escuela de Barbizon la fotografía, entendiéndola no como registro histórico, sino como una impronta ya de arte, de belleza, y pues trastocando estos puntos desde los primeros artistas que están involucrándose con el impresionismo como Bodin, hasta pues llegar a los clásicos, a Degas en paisaje, a Monet, a Camille Pissarro, a Guillemot, a Le Bourg, y de ahí precisamente el siguiente paso artístico que serán las primeras vanguardias en Occidente. Y eso pues es una forma clara de entender, no evolución porque no hay nada peor o hacia algo mejor, sin embargo sí hay una motivación de impulso, de ímpetu para llegar a otros nuevos derroteros. Y en la parte central, artistas mujeres. La colección de Museo Sumaya tiene 89 artistas mujeres, una cifra muy importante, aunque por supuesto desigual con la escena masculina, y aquí están representadas las grandes artistas del llamado impresionismo y de también otras de las vanguardias, así es que ya saben que los esperamos, la entrada es gratuita y un paseo desde hace 150 años por la estridencia de estar cautivados por un sol naciente que da una impresión en nuestra retina de cómo capturar el mundo. Con algún personaje también fundamental, que es Van Gogh. Así es, también está aquí presente en una etapa temprana. Cómo mirarnos, cómo mirar ese devaneo que de pronto da el estar frente a una obra y que decimos no entendemos por qué se nos agita el corazón, palpita de una manera distinta, pues es simplemente estar en contacto con belleza, y desde Museo Sumaya, acá en Fundación Carlos Slim, en las 4 sedes, pues podemos vivir belleza para todas, para todos, para todas. Muchas gracias, Alfonso. Bienvenido siempre. Y seguimos aquí con la X en la frente. En 1887, Monet plasmó uno de los cuadros más representativos del impresionismo francés. ¿Usted sabe de cuál se trata? Aquí se lo cuento. En el año de 1883, el francés Monet viajaba por el norte de su país natal. Desde su ventana, observó lo que años después se convertiría en su obra titulada Paisaje de Giverny, en el cual evoca al pequeño pueblo de Normandía. Y desde esa localidad francesa, donde a través de un barco, él va montado en él, observando ese movimiento del agua, pero también del viento, esas ramas que no tocan el árbol y que se siente esa agilidad. En el lienzo se muestra la composición de un árbol invernal con pequeñas tonalidades de lila y verde pálido, logrando así crear una atmósfera brumosa y solitaria. Con una pincelada que se le conoce como yuxtapuesta, es decir, hay un gesto y esos colores morados, violáceos del celaje se funden en nuestra retina y nos dan esa relación directamente de un viento pues que está anunciando esa primavera en una Francia. Cabe destacar que Monet logró expresar en su arte su percepción de los paisajes al aire libre, lo que logró perfeccionar poco a poco su técnica. Claude Monet se volvió una piedra clave que por él se definirá a ese estilo artístico llamado hoy impresionismo, que cumple 150 años. Si usted quiere conocer esta obra, no deje pasar la oportunidad de venir al Museo Sumaya, porque aquí está exhibida de manera permanente. A siglo y medio de creado, el impresionismo permitió a través de la pintura, la música, la literatura, que el ser humano pudiera explorar sus sensaciones y emociones mediante su conexión con la naturaleza. De ahí su gran legado hasta la actualidad, en otras áreas como la fotografía, el diseño y la psicología, que logran recrear ambientes para sensibilizarnos, Gretel. Sin duda, Javier, dices muy bien, el verdadero arte se mide por esos sentimientos y sensaciones que nos provoca. Y por eso creo que el impresionismo, a 150 años de que surgió,
continúa teniendo esos rasgos en la cultura actual en distintas expresiones. Y queremos por eso agradecer precisamente al Museo Sumaya el habernos recibido para realizar este programa. Queremos también hacerlo extensivo este agradecimiento a nuestros compañeros del equipo técnico de producción y por supuesto a ustedes que siempre nos acompañan y a quienes invitamos aquí con la X en la frente.